Tema que hoy día vamos a hablar es acerca de la crítica a la educación formal. Este tema es brindado por la estudiante Anem Pujupat de la Universidad Amauta Iguazí, nivelación B7, la materia de retos del Estado Plurinacional con el docente Jorge Alarcón. Para introducirnos en la crítica a la educación formal, vamos a hablar de los hitos importantes de la transformación de la educación superior en América Latina, que una de ellas es la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, y de esta reforma sale el Manifiesto Liminar. Para conocer un poco para hablar de esta reforma universitaria hay que conocer el contexto de dónde nace esta reforma universitaria de Córdoba, que para eso debemos retroceder a 1918 en la República de Argentina, en la que existen apenas 5 universidades. 3 de ellas son universidades nacionales, como es la de Córdoba, la de Buenos Aires y la de La Plata, y 2 universidades provinciales que son Santa Fe y Tucumán. Estas universidades, su sistema es a través de miembros vitalicios. ¿A qué nos referimos con miembros vitalicios? A que sus rectores, sus docentes, sus máximas autoridades de la universidad ya tienen sus puestos, o sea, ya ellos pueden elegir a sus, por ejemplo, a sus hijos, que su hijo va a ser el docente, entonces a eso nos referimos con miembros vitalicios. Una de las fechas importantes es el 15 de julio de 1918, que en esta los asambleístas iban a elegir a un nuevo rector. Entonces, en la habitación en la que ellos estaban, ingresan los estudiantes de las universidades, sacan a los asambleístas y desde este punto empieza la huelga nacional dirigida por los estudiantes. Es un momento muy importante, un momento muy llamativo, como lo vemos en las imágenes de acá. Esta huelga dura a través de 24 horas. Y de esta reforma universitaria tenemos un documento central que es el Manifiesto Liminar. Este es un documento publicado en 1918 en la República de Argentina, escrito por Deodoro Roca, quien expresaba que las demandas de los estudiantes era transformar la universidad, eliminando estructuras arcaicas y abriendo las puertas del conocimiento a sectores más amplios de la sociedad. Es así como le recupero este fragmento del Manifiesto Liminar que nos dice: toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Con este fragmento nos da a conocer Deodoro Roca cuál era el pensamiento de estos estudiantes al empezar esta reforma universitaria, ¿no? Como ellos comprenden que la educación debe partir a base del amor, que cuando un docente no ama lo que hace, jamás van a crecer frutos, jamás vamos a tener estudiantes que enseñen, que sirvan para una sociedad, ¿no? Y esta frase, este fragmento de acá me parece muy importante que ustedes también lo recuerden. Y para eso vamos a irnos a los puntos importantes dados por Febres Cordero, Benjamin y Benanzi del programa de la Reforma Universitaria de Córdoba. Como primer punto tenemos el derecho de los estudiantes a designar representantes ante los organismos directivos de la universidad. ¿A qué nos referimos esto con representantes de los estudiantes? A que no podemos poner a un docente a hablar por los estudiantes porque muchas de las veces los docentes no son conscientes o conocen la realidad de los estudiantes, ¿no? A eso nos referimos con representantes. De ahí nace el cogobierno, el gobierno estudiantil. De ahí tenemos la asistencia y docencia libre. Aquí este punto plantea acerca de cómo después de esta reforma más estudiantes encuentran llamativo el sistema educativo y al crecer este nivel de estudiantes, más docentes sienten la necesidad de enseñar, la necesidad de dar a conocer todo lo que ellos saben, ¿no? También tenemos la periodicidad de la cátedra y acá hablamos de las inauguraciones que ya en eventos más grandes de la universidad, los estudiantes también son ingresados a estos eventos, ¿no? Antes solo los docentes, solo los rectores eran partícipes de estos espacios grandes de la universidad, ¿no? También tenemos acá, de acá salen los artículos, los libros hechos por las universidades, por los estudiantes que ya se van graduando. De ahí tenemos la publicidad de los actos universitarios.
No, me equivoco. La periodicidad de la cátedra hace referencia a cómo el sistema universitario va cambiando, ¿no? O sea, ya no va dirigido solo a religiones, ya no va dirigido en el vista de los padres, de las hermanas, de una educación que solo hable y tenga estas barreras, que los estudiantes ya no se puedan expresar. Entonces, a eso hace referencia la periodicidad de la cátedra, que los docentes y las universidades pueden crear su manera de cómo ellos van a explicar su clase, de qué manera ellos creen que les va a llamar más la atención a los estudiantes, de qué manera los estudiantes pueden aprender mejor. La publicidad de los actos universitarios hace referencia a lo que yo dije anteriormente, que es que los estudiantes ya son parte de las inauguraciones de los nuevos ciclos, las charlas educativas, charlas a cómo es el sistema educativo, charlas importantes, ¿no? Los estudiantes ya son parte de la universidad y no son de la universidad, ¿no? De ahí tenemos la extensión universitaria, que hace referencia a esto que vemos actualmente, que es la participación con la comunidad, que ya los estudiantes lo que van aprendiendo en las clases lo van viendo en la sociedad, lo van viendo de qué manera se ve. Ya no todo es libros, libros, explicación, sino ya lo están viendo, cuáles son las necesidades de su pueblo, la realidad que se vive, ¿no? A esto hace referencia la extensión universitaria que vemos acá. De ahí tenemos la asistencia social a los estudiantes. De acá nace algo importante que es el Departamento de Bienestar Estudiantil, que lo vemos actualmente. Este punto plantea cuáles son las necesidades de los estudiantes, de qué manera los estudiantes no todos son iguales, no todos van a tener el mismo grado económico. Entonces, esta asistencia social se da cuenta, ¿no? De analizar cuál es la realidad de los estudiantes y de qué manera se puede trabajar. De ahí nacen también las becas estudiantiles, becas socioeconómicas, a través de esta asistencia social, ¿no? Es un punto muy importante y que hasta la actualidad lo vemos. De ahí tenemos el sistema diferencial para la organización de las universidades. Acá separamos al gobierno para el gobierno y la educación para el sistema educativo, porque antes que se veía, antes de la reforma universitaria, se veía que incluso el gobierno se involucraba en la educación de las universidades. Entonces ya no salían estudiantes que sirvan para la sociedad, sino servían para el gobierno. Entonces a esto hace referencia a este tema, ¿no? Sistema diferencial de la organización de las universidades, una separación entre el gobierno, que se haga cargo de las situaciones del gobierno, y la universidad, que se haga cargo de su sistema educativo. De ahí tenemos como último punto la misión social de la universidad y su participación en el estudio de problemas nacionales. En la actualidad tenemos acá en el Ecuador a la Universidad ICAM, que a través, ¿no?, de ella, sus estudiantes ya que se gradúan, ellos van poniendo en práctica sus tesis, ¿no? Entonces a esto hace referencia, que el estudiante de la universidad ya no es un estudiante de la escuela, ya no tiene que replicar lo que ha aprendido, ya tiene que poner en práctica para solucionar los problemas de su país. Entonces, estos son puntos importantes que nos ha dado Fervez Cordero, Benjamin y Venanzi. De ahí tenemos otros puntos importantes que ahora nos lo da Darcy Rivero, que hablan sobre el cogobierno, como ya hablábamos, ¿no? La importancia de este cogobierno estudiantil, de que los estudiantes tengan un representante que hable por sus necesidades, por lo que ellos ven que les hace falta. Por ejemplo, un estudiante, un profesor que no está cumpliendo su trabajo, entonces el gobierno se hace parte, ¿no?, de esto de explicar. De ahí tenemos la autonomía política, docente y administrativa de la universidad, que es lo que hablábamos, ¿no? De que ya no se va a ver el rector que ponga a los que son de su familia, esta inequidad que existía. También tenemos en la 3 la elección de mandatarios de la universidad por asamblea, profesores, estudiantes y egresados. Algo muy importante, lo que se les llega a tomar en cuenta a los estudiantes, porque son parte, ¿no?, de esta universidad. La universidad es profesores, estudiantes y egresados. Entonces, ahora ya incluyen y ya no solo van a ser los profesores o el rector el que escoja, ¿no? De ahí tenemos el cuarto punto, que es la selección del cuerpo de docentes a través de concursos públicos, lo que vemos ahora también en el sistema de los colegios y las escuelas, ¿no? A través de concursos van eligiendo a los docentes que van a estar en tal institución, en tal otra institución. Tenemos la fijación de mandatos con plazo fijo, 5 años, para el ejercicio de la docencia, renovables por eficiencia y competencia del profesor. Entonces, acá nos damos cuenta de que se analiza, ¿no?, si el profesor
ha sido eficiente, ha enseñado, hemos sacado buenos estudiantes, o si el profesor no está ayudando en nada, pues debe ser retirado. No podemos tener un docente que no enseñe de la manera correcta o que esté enseñando para mal a los estudiantes. Entonces, es un punto muy importante. Acá tenemos como sexto punto la gratuidad de enseñanza superior. En la República de Argentina vemos que existían apenas 5 universidades, que a pesar de ser públicas, era muy difícil el ingreso a estas universidades. Se decía que eran públicas, pero apenas solo el grupo social alto era quien podía acudir a estas universidades. Acá en Ecuador existían apenas 3 universidades públicas, pero asimismo eran muy difícil ingresar. Tenemos como la universidad, el seminario de San Luis, la Universidad de San Gregorio y la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Estas 3 universidades eran las que existían acá, pero ya después, ¿no? Se ve esta gratuidad de enseñanza que no solo el sistema económico alto es el que debe tener esta enseñanza de universidad, sino que también las personas que son del grupo social bajo también necesitan aprender, también necesitan. Entonces, de aquí nace la gratuidad de enseñanza, en donde los estudiantes de bajo, bajo perfil, bajo situación económica baja, pueden acceder a esta universidad pública. Como ahora tenemos la Universidad Mautehuasi, que es una universidad pública en la que los estudiantes pueden acceder, ¿no? Tenemos también la asunción por la Universidad de Responsabilidades Políticas frente a la Nación y la defensa democrática. El octavo punto es la libertad de docentes, en la que el profesor que va a dar esa carrera, va a dar esa materia, él puede organizar de qué manera va a explicar esa materia, de qué manera va a llamar la atención al estudiante, de qué manera puede hacer su clase dinámica para que su estudiante aprenda, conozca y se ponga en práctica, ¿no? 9 tenemos la implantación de cátedras libres. Acá ya, como lo decíamos antes, ya la universidad no va a estar ligada a estas barreras de religión, a esta barrera política que a veces surge, ¿no? Entonces ya el estudiante y el profesor es libre de hablar de temas que realmente impacten, realmente le enseñen, realmente llegue a formar este criterio entre qué está bien, qué no está bien, qué de mi carrera me va a servir, qué no me va a servir, a qué me quiero dedicar. Entonces ya luego tenemos libre asistencia a clases, que lo podemos poner de ejemplo, es la Universidad Mautehuasi, que tiene una educación híbrida en la que la universidad es consciente de que muchos de los estudiantes trabajan, muchos siguen otras carreras, siguen preparándose, son padres de familia. Entonces, la libre asistencia también incluye, por ejemplo, en la universidad, que una vez al mes tú puedes acceder a la universidad e ir a tener tus clases presenciales y las demás de manera virtual. Esto no altera la eficiencia de la universidad, sino que ayuda mucho a los estudiantes que necesitan. Y es a través de esta libre asistencia a clases que los estudiantes pueden acceder pues, a qué materia quieren recibir ahora, qué materia pueden alcanzar a tener ahorita y en el siguiente semestre, el siguiente ciclo pueden o recibir las que le faltaban, ¿no? Esta libre asistencia de clase. Estos son los puntos importantes que nos ha dado Daisy Ribeiro. Y llegamos así, ¿cuál es el impacto y el legado de este tema? El manifiesto liminar no solo impulsó la reforma universitaria en Argentina, sino que sirvió como modelo para movimientos similares en Perú, México, Chile y Ecuador, y otros países también de América Latina. Su influencia persiste en la actualidad, consolidando principios como la autonomía, el cogobierno y la función social de las universidades. Esta reforma universitaria de Córdoba fue de suma importancia porque a pesar de que, por ejemplo, acá Ecuador llegó un poco atrasado este término, ¿no? De universidad pública, pero esta reforma universitaria de Argentina hizo darse cuenta a los demás países de qué manera su sistema educativo estaba muy arcaico, de que hacía falta que existiera más universidades públicas, de que más de sus jóvenes, de sus estudiantes puedan acceder, de que muchos querían enseñar, muchos querían aprender. Entonces es muy importante este tema. Y bueno, así llegamos al final de este tema. Agradezco mucho la atención de ustedes. Gracias por su atención. Gracias a la universidad por brindar este tema sumamente importante. Y estaremos pendientes para otros temas. Asimismo, muchas gracias.